RCN. 6:33 a.m. Saludamos al ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, profesor en Derecho Electoral en la Universidad del Externado, fue asesor también de la Contraloría de la República, del Instituto Nacional de Concesiones, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogado litigante en procesos electorales. Una de las personas que más conoce todo esto es el doctor Pedro Felipe Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Muy complacido de estar aquí acompañándolos. Gracias por darnos unos minutos. Sí, señor, igualmente. Muchas gracias por ser generoso con su tiempo y con los colombianos esta mañana. Quisiéramos preguntarle, doctor Gutiérrez, ¿qué fue lo que pasó ayer cuando finalmente no se tomó una determinación de votar frente a si se hace o no una investigación al presidente Gustavo Petro? ¿Por qué se da esa situación? Para que nos lo explique a todos, y si eso es dilatar. Bueno, uno puede entender que los magistrados tienen derecho a conocer de cuáles son los soportes del proceso, cuál es la documentación que se allega, y de revisar la ponencia que se está formulando, ¿no? Que se está presentando. Entonces, es viable, y uno podría entender que en algunos casos se puede recurrir, o los magistrados, que alguno pueda tener algún interés particular más allá de los compromisos que tiene al asumir una magistratura, que uno se debe poner por encima de los intereses partidistas, que puedan recurrir a maniobras dilatorias. Es cierto que eso se puede dar, si alguno de ellos puede tener algún interés particular de que la ponencia no sea discutida. Pero dentro del proceso está previsto que los magistrados puedan pedir en rotación el expediente a fin de estudiarlo con mayor profundidad, no simplemente revisar la ponencia que se le presenta, sino de entrar a estudiar los soportes que sirven de fundamento para ella, ¿no? Entonces, es viable. Aquí lo único es por qué en esta instancia, cuando hay una ponencia que ya tiene un año, o no, aproximadamente, ya tiene muchos meses, se está solicitando la revisión, si ha habido algo nuevo como para poder entrar a revisar si lo que se está presentando tiene los fundamentos o no. Es simplemente, digamos, que esa es la discusión, o lo que podría verse como medio sospechoso, que después de tantos meses se esté pidiendo en rotación, salvo que la ponencia hubiera sido modificada previamente antes de someter la revisión nuevamente de la sala. Claro, pero señor Gutiérrez, ¿qué tanto se puede dilatar? Es decir, ¿hasta qué punto pueden llegar los magistrados? ¿Se puede pedir otra semana? Por ejemplo, la magistrada puede pedir que todavía no ha terminado y que necesita seguir leyendo la ponencia, luego lo puede hacer la otra magistrada, luego lo puede hacer otro magistrado. Es decir, los votos que tiene claramente el presidente Petro a su favor en el Consejo Nacional Electoral se pueden dedicar a dilatar, pero a dilatar ¿qué tanto? Es decir, ¿hasta qué punto pueden llegar, o esto es interminable? No, hay un reglamento interno del Consejo Nacional Electoral en el que establece cuál es el procedimiento de las rotaciones. Entonces, bajo esos parámetros deben de presentarse las solicitudes de revisión. Cuando el magistrado presenta la ponencia y se registra para sala, en la sala ellos van a solicitar la revisión, y ahí se va a determinar digamos que el tema de la regulación interna, cuál es el plazo máximo en la que pueden tener los procesos, cosa que para la sala siguiente o a más tardar la próxima puede estar en discusión el proyecto. Sí, ex magistrado, ¿qué podría pasar si en efecto el 30 de septiembre el Consejo Nacional Electoral consigue las mayorías con los votos de 6 magistrados y los tiempos en lo que sigue para el proceso de juicio político en el Congreso de la República? ¿Usted cree que los tiempos, considerando que esto vence el próximo año, sí se van a dar para que se cumpla con el artículo 109 de la Constitución, que habla de la destitución del cargo del presidente, o ese es un escenario imposible? Hablemos del proceso administrativo, o sea, el que adelanta el Consejo Nacional Electoral. Y para eso hay una regulación del proceso administrativo que se rige se dirige por el Código de Procedimiento Administrativo, el ordinario, en atención a que no hay norma especial que determine cuál es el procedimiento que se debe llegar. Entonces, como no hay norma especial para eso,
la regulación aplicable es la ordinaria, la contenida en la ley 1437, y ella es la que te define cuál es el procedimiento en principio frente al trámite administrativo sancionatorio. Ahí está el artículo 47 que te dice: los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de la parte primera del Código. Entonces, ella te dice cuál es, una vez se presenta la formulación de cargos, cuál es el término que tiene el administrado para presentar sus descargos y la oportunidad para aportar pruebas. El punto es, obviamente, uno podría decir, sí, ya la prueba está practicada, ya hay un tema muy adelantado, se podría que se aprobara la formulación de cargos, el administrado tendría un plazo de 15 días para presentar sus descargos, para defenderse. Si hay lugar a la práctica de pruebas, llevaría a cabo, si hay necesidad, que me imagino que el apoderado del señor presidente va a presentar solicitud de pruebas para que esto se alargue, y luego vendría una etapa de alegatos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que seguramente se van a formular incidentes de nulidad, y es hacer señalamientos frente a supuestas irregularidades que se hayan dado durante el trámite administrativo, que se omitió alguna etapa procesal, o lo más seguro es pues recurrir a la práctica, pero lo más viable, lo más posible que se va a dar es que van a presentar actuaciones dilatorias, teniendo en cuenta que es el proceso sancionatorio, a partir del momento de la irregularidad, uno podría pensar a partir del momento en que terminó la etapa de campaña, tiene 3 años para adelantar el proceso, para proferir decisión sancionatoria. Si es que a eso hay lugar, ¿no? Doctor Gutiérrez, buenos días. Lo saluda William Calderón. William, buenos días. A propósito de la posición de la defensa del presidente Petro, el abogado ha dicho que no van a acatar cualquier decisión que salga de allí. Puntualmente, en varios medios de comunicación ha dicho que cualquier decisión que se adopte en cualquier entidad ante un juez, una corporación judicial, y con mayor razón el CNE, contrarios al régimen jurídico institucional, no atan ni al juez ni a las partes, ni tiene fuerza vinculante, y que por tal razón pues no acatarían lo que decida el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué implica esto, doctor Gutiérrez? Pues una cosa es que lo diga, otra cosa es frente a la realidad. Yo, como autoridad administrativa, si impongo una sanción por violación de topes, pues adelanto el proceso de jurisdicción coactiva para cobrar la multa si eventualmente se llega a dar. Aquí el tema es, el Consejo Nacional Electoral declara la violación de los topes de la campaña. Eso ya me genera un hecho jurídico que permite a otra autoridad pronunciarse si eventualmente el presidente de la República tuvo injerencia en esa conducta irregular. Eso es lo que deberá entrar a revisar. Pero el punto es que lo manifiesten. Pues están en su derecho a manifestarlo o de decirlo. Pero la decisión que profiere el Consejo Nacional Electoral genera un hecho jurídico que permite a otra autoridad adelantar los asuntos de su competencia, como entrar a revisar si el presidente de la República tuvo responsabilidad o no en la violación de los topes. Entonces, sí. Pues, y si eventualmente impone una sanción, por ejemplo, el gerente de la campaña, también la ley tiene previsto el mecanismo de cómo se puede recaudar esos dineros a título de sanción, un proceso de jurisdicción coactiva, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, pues, queda como de alguna forma como diga lo que diga, pero las decisiones de la administración, salvo pues que haya una medida extraordinaria de un golpe de Estado o alguna cosa, uno diría, institucionalmente hay los mecanismos para hacer cumplir la decisión. Claro. Doctor Gutiérrez, si los miembros del Consejo Nacional Electoral se niegan a hacer una investigación ante la cantidad de hechos que tienen conocimiento de la opinión pública sobre la supuesta violación de topes, ¿estarían prevaricando?
Es posible, o sea, la omisión también frente al cumplimiento de una obligación legal también constituye una irregularidad. Y por ejemplo, eventualmente que llegaran a la conclusión de que no hubo ninguna irregularidad, eso constituye un acto administrativo de fondo, revisable por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. O sea, lo que resuelve el Consejo, y también de ahí se puede derivar responsabilidad penal para los miembros del Consejo Nacional Electoral si se logra establecer eventualmente que hubo una desviación de poder, o la misma autoridad penal, porque acuérdense que los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tienen los privilegios que tienen los magistrados de la Corte Suprema en cuanto a quién debe revisar sus actuaciones penales. Claro. Está la Fiscalía. No hay ese privilegio. Entonces la Fiscalía podrá adelantar un proceso penal contra los magistrados si encuentra que ellos incurrieron en una irregularidad, inclusive apartándose de lo que eventualmente resuelva el Consejo de Estado. Cada uno entrará a revisar sus aspectos si eso dio lugar a una conducta irregular de los magistrados. Todo es revisable. Sí. En este doctor Gutiérrez, ¿y piensa usted o qué opina usted frente a las presiones que el gobierno habría podido generar durante el fin de semana con las múltiples declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a lo que está pasando en el CNE y la gente alrededor del presidente? ¿Eso en su piel cree usted que pudo generar también o puede generar algún tipo de presión indebida? Pues uno buscaría que dentro del respeto institucional que debe darse entre la Presidencia de la República y las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, debe de haber un respeto. Y hay unos mecanismos que la ley prevé si uno encuentra que o no encuentra satisfactorio lo que la autoridad decida. Habrá oportunidad de interponer los recursos. Lo que uno no puede entrar es a deslegitimar las actuaciones de las autoridades cuando uno mismo se ha valido de las normas que legitiman esa autoridad. Uno también las ha hecho valer para poder también adquirir ese poder. El que llega a ser elegido valiéndose de la elección popular también debe de respetar las instituciones que sirven para legitimar esos resultados. Bajo este supuesto el Consejo Nacional Electoral fue el que declaró que el presidente de la República era el doctor Petro. Luego uno lo mínimo que espera es que, atendiendo ese hecho, el presidente debe respetar las instituciones que soportan el sistema democrático que tenemos y no deslegitimarlo, porque también eso sería deslegitimar la misma autoridad que está detentando. Sin duda. Pues muy interesante conversación. Es el doctor Pedro Felipe Gutiérrez, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, profesor en Derecho Electoral, asesor de la Contraloría de la República, del Instituto Nacional de Concesiones, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogado litigante, muy conocedor de estos temas. Es un placer haberlo tenido acá en la FM, aquí en RCN, doctor Gutiérrez. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, ha sido un placer para mí poderles acompañar y poderles servir. Muchísimas gracias, sí señor. Un abrazo, mil gracias. 6:46. Muy interesante esta explicación, William. Lo pone como corresponde. Sí. Y sobre todo el escenario posible que se va a dar la semana siguiente, Luis Carlos, una vez se vuelva a reunir el Consejo Nacional Electoral, por la advertencia que ha hecho el doctor Carvajal, el defensor del presidente Petro en esta instancia, de que no acatarán cualquier decisión que salga del CNE que afecte el fuero del presidente. Lo que dice el doctor Gutiérrez, pueden decir hasta misa, mejor dicho, pueden alegar lo que quieran, pero están obligados a acatar la decisión de una institución del Estado. Si no, pues en el fondo esto sería un golpe de Estado, un autogolpe. Es lo que creo que explica muy claramente el doctor Gutiérrez de lo que podría ocurrir con una eventual sanción por parte del CNE a la campaña del presidente Petro. 6:47 en la FM. Llega a Barranquilla la